Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, gracias porque nos das tu palabra que es nuestra guía para poder saber lo que quieres y lo que no quieres que hagamos para honrarte, para glorificarte o para dejar de hacerlo. Señor, ayúdanos a comprender lo que quieres en nuestra vida y que tu nombre, Señor, sea glorificado, que nosotros decidamos estar del lado de aquellos que te buscan con todo el corazón, que te aman y que buscan siempre obedecer. Gracias, Señor, por este tiempo. Guíanos a través de tu bendita y santa palabra, a través de tu Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Y bien, en este pasaje empieza con un si pues. Es decir, si de veras, si en verdad, si son verdaderos hijos de Dios, si podéis haber resucitado con Cristo, es decir, si habéis cambiado de alguna forma esa naturaleza pecaminosa y ahora sigues en la naturaleza nueva de Cristo, si esto sucedió cuando el apóstol Pablo escribe, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si eso pasa en nosotros, entonces dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces nos va a poner en perspectiva que primero tenemos que poner la mira hacia arriba. Ahora, eso no quiere decir que nosotros caminemos viendo el cielo siempre, ¿verdad? Poner la mira y entonces estamos viendo siempre el cielo, porque además dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero sí está poniendo que nuestra visión tiene que ser en las cosas espirituales, en aquellas cosas que no se corrompen. Ya no en lo material, ya no en lo físico, sino en las características que Dios quiere que adoptemos en nuestra vida. Las cosas de arriba tienen que ver con nuestro carácter, pero también tiene que ver con lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere, de alguna forma, es que su nombre sea conocido. Y muchas veces esto se va a conocer a través de nuestras obras, a través de cómo nos comportamos con las demás personas. Ellos van a decir, sí has cambiado, sí eres un hijo de Dios, porque antes tú harías esto o aquello. ¿Sabe? Yo recuerdo cuando fui de vacaciones, la primera vez que había ido al Instituto Bíblico en Guadalajara, fui de vacaciones a la Ciudad de México, y yo me crié en la Ciudad de México. Entonces pues fui a donde vivían mis tíos y empecé de alguna forma a ver a la gente con la que me había criado. Y uno de ellos me dijo, te doy 3 meses y estás de vuelta con nosotros. Y yo dije, no más, yo ya no más. Pero de alguna forma tenemos que entender que ya no podemos seguir dándonos permisos para volver atrás. Porque el que pone la mano en el arado y vuelve atrás, que dice la Escritura, que no es digno del reino de los cielos. Así que lo viejo ya pasó, lo antiguo ya pasó, las cosas son hechas nuevas. Así que ya no podemos dar vuelta atrás, ya no podemos ir a los pecados pasados, ya no podemos estar pensando en lo que hicimos en tiempo atrás. Necesitamos de alguna manera una nueva perspectiva. Ya no podemos darnos ese permiso de decir, antes, o qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto o aquello. Lo que hiciste. Ahora te tienes que enfocar a tu presente, a lo que Dios de alguna manera permitió para que tú puedas hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Así que
Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y esto realmente muchas veces no lo tomamos en cuenta, que somos muertos. Regularmente pensamos en lo vivo, ¿verdad? Soy vivo en Cristo Jesús, vivo para Cristo, sí, pero hemos muerto al pecado. ¿Se acuerdan? Allí en Filipenses 2, el apóstol Pablo dijo que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos había dado vida juntamente con Jesús. Así que una de las cosas que tenemos que considerar en nuestra vida constantemente es que estamos muertos al pecado. Estamos muertos a las cosas terrenas. Ya no nos deben cautivar, ya no nos deben mover, sino que debemos de alguna manera estar buscando siempre las cosas de Dios, las cosas de arriba. Sí, hay que estar pensando siempre correctamente, porque si nos desviamos en nuestros pensamientos, podemos empezar a volver atrás y no debemos hacerlo. Dice el verso 4, cuando Cristo nuestra vida, o sea, Cristo es nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, cuando Cristo en tu vida sea manifestado, la gente va a decir, hay un cambio, ya no eres el mismo, y te van a preguntar, ¿y tú por qué nunca dices malas palabras? Porque es notorio, porque todo el mundo dice malas palabras, pero los hijos de Dios no decimos malas palabras y no hablamos como habla el mundo. ¿Sabe? Yo he visto a muchos creyentes adoptar el vocabulario del mundo. Es más, lo he visto hasta en pastores que se suben al púlpito, predican y usan terminología del mundo. Pero nosotros no somos del mundo. Tenemos que de alguna manera clasificarnos como hijos de Dios, como peregrinos, extranjeros, y debemos hablar diferente. Y es curioso porque se nota cuando una gente no es de aquí. La semana pasada tuve un amigo que viene de Yucatán. Su esposa es de la Ciudad de México, pero prácticamente después del terremoto se fueron a vivir a Guadalajara. Pero si ustedes la oyen hablar, no habla como tapatía. ¿Cómo que creen que habla? Madre, ¿verdad? Como yucateco. ¿Por qué? Porque vive en ese lugar. Y se nota que no son de acá, de este lugar de Puebla. Y de alguna forma, nosotros con nuestro vocabulario debemos mostrar que no somos de este mundo, que no nos adaptamos a este mundo y que debemos de alguna forma, pues mostrar en nuestra forma de hablar también que somos hijos de Dios. Por eso, el verso 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Es como si estuviéramos medios muertos, ¿verdad? Como que todavía no nos hemos despojado completamente de ese personaje maligno que nos ata a este mundo. Porque nuestra naturaleza es una naturaleza caída, es la naturaleza de pecado, es la naturaleza de Adán. Pero el postrer Adán puso en nosotros una nueva naturaleza y hay que hacer morir a la vieja naturaleza para que la nueva salga a flote. Y qué difícil es, porque estamos habituados a ser de una forma, pero no es imposible, porque Dios es el Dios de los imposibles y Dios es el que está haciendo la buena obra en nuestra vida. Por eso en Filipenses nos dice, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, y empieza a hablar de los pecados.
fornicación, toda impureza sexual, impurezas, todo tipo de pensamientos, pasiones desordenadas, aquello que de alguna manera te cautiva, pero que no es lo correcto. Y puede ser la comida, te puedes apasionar por la comida, pero si lo haces de una manera desordenada, entras a la glotonería y no es correcto. Malos deseos, desear mal a otro. Avaricia, que es idolatría, es el deseo desmedido de tener. Y no es porque lo tengas, es porque lo deseas. Yo lo quiero y lo quiero y lo piensas y lo quiero y lo quiero. Avaricia, idolatría. Si uno dice, ya dejé la idolatría, pero eres avaro, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esto quiere decir que Dios va a trabajar, va a actuar en contra de una persona que no deja la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia. Dios va a tratar con ellos y lo va a hacer de una manera airada. ¿Sabe? Dios se aira. Dios se enoja. Por eso el escritor de Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Verso 7. En las cuales vosotros también anduvisteis pasado en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. O sea, ya no vives en esto. Ya eres una nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron. Es decir, esto ya no puede volver a nosotros. Y tenemos que cuidar cada día de no volver atrás. Recuerde, no es digno de los cielos aquel que vuelve atrás. Y puede uno volver atrás con los pensamientos. No necesariamente en el mundo físico, pero en el mundo, digamos, mental. Allí podemos ser asesinos, fornicarios, adúlteros. ¿Se acuerda? Dios lo dijo, Jesús lo dijo. Cualquiera que mira a su mujer y la codicia en su mente, ya adulteró. Así que uno tiene que cuidar sobre todas las cosas el corazón, la mente, porque de él mana la vida. De allí surgen nuestras acciones. Cuidando todo pensamiento, desechando todo pensamiento que se opone a la obediencia a Cristo. Sigue diciendo el pasaje que estas cosas ya no están en nosotros, pero ahora también vosotros, dejad también vosotros todas estas cosas que todavía pueden insistir en nuestra vida, que es ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Así que algunos podemos haber dejado ya los pecados grosos, los pecados grandes, los pecados de alguna forma escandalosos. Pero ahora esos pecados que van a determinar realmente la perfección, la madurez. ¿Qué es esto? Que es dejar la ira, el enojo, la malicia. Esas cosas que no se ven, pero que están. Y que de alguna manera se manifiestan cuando están. ¿Sabe? Nuestras reacciones en la vida no son, como dicen, instintivas, sino son de la abundancia de nuestro corazón, de la abundancia de nuestra mente, de la abundancia de lo que pensamos. Tal piensa el hombre en su corazón, tal es él. Así que si reacciono con ira, no es que me airé en ese momento.
Ya estaba irado, pero estaba solamente acá en mi mente. Cuando yo saco una mala palabra, no es que se me salió. Yo estaba pensando en esa mala palabra. De alguna forma uno tiene que estar atento siempre en nuestro andar, en nuestra conducción en Cristo. Cómo nos estamos comportando. Así que cuando dice dejad, da la idea de quitarse la ropa sucia. ¿Sabe? Cuando nosotros que tenemos el hábito de bañarnos, cuando uno se baña, no se pone la ropa sucia. Regularmente se pone la ropa limpia. Esto es un cambio. Y después dice el verso 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va ¿qué? Renovando, volver nuevo. Otra vez, volver nuevo. Y esto es algo que es como darle mantenimiento a nuestro cuerpo, a nuestra mente, renovando, todo el tiempo, renovando, todo el tiempo, manténlo nuevo. ¿Sabe? Es como cuando estrenas algo, sea una ropa u otro tipo de artículo. ¿Cómo lo cuidas, verdad? No quieres que se ensucien los zapatos. Rápidamente lo limpia uno, ¿verdad? Porque está nuevo. Y la ropa, está nuevo. Y si tienes un coche y lo lavas, lo limpias y lo quieres mantener nuevo todo el tiempo. Ya con el paso del tiempo, ya no le das importancia, ¿cierto o no? Ya de alguna forma ya dices, ya están viejitos. Ya al rato les doy una lavada y otra vez. Pero en realidad uno tiene que mantenerse, uno tiene que hacer las cosas como Dios quiere y hacerlas bien, porque Dios es un Dios de orden y quiere que hagamos siempre las cosas bien. Así que, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, es decir, hasta que seas entero, completamente preparado para toda buena obra, hasta que lleguemos a la medida del varón perfecto que es Jesucristo. Así que estamos en proceso. Una vez vi una playera que me gustó mucho y entonces era un creyente, supongo, porque tenía en su playera tenía Dios no ha acabado la obra, está en proceso, estoy en proceso. Y digo, wow, sí, cierto. A veces creemos que ya la logramos, que ya llegamos, pero no es cierto. El apóstol Pablo también lo dijo también, ¿no? No pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extiendo mi meta a lo que está delante, prosigo al llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que algo que tenemos que recordar es que Dios no ha terminado la obra. Pero qué tan avanzada está la obra, porque es a la medida que nosotros nos dejemos moldear, a la medida que nosotros querramos crecer. El crecimiento es voluntario. Imagínense si el crecimiento físico fuera voluntario, que todos seríamos bien altotes, ¿verdad? Y algunos dirían, no, pues quiero ser basquetbolista de 2 metros. Algunos dirían, no, pues yo con unos 70 me conformo. O con 1.90. Pero en el crecimiento espiritual no hay límite. No hay límite porque nuestra meta es ser como Cristo. ¿Y cuándo vamos a llegar a ser como Cristo? Cuando estemos en su presencia. Pero mientras trabajemos para buscar serlo. Así que debemos de buscar ese conocimiento pleno y no se refiere tanto a saber como a hacer lo que sabes. Hacer lo que sabes. ¿Sabe? Uno a veces tiene la idea
de la teología. Me gustaría saber todo, y de la Biblia y las profecías y entenderlo todo. ¿Para qué? ¿Sabe? Cuando Josué fue mandado al frente, le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que ¿para qué es? Para hacer. Así que lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, esa debe ser nuestra meta: quitar de nuestra vida la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, si es que lo hay, palabras deshonestas, no mentir. Eso es lo que Dios nos desafía a hacer, no solamente a saber, sino a hacer aquello que estamos viendo. Por eso el verso 12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Así que esto debe de caracterizarnos, que somos santos, que somos amados de Dios, que somos misericordiosos, que somos benignos, que somos humildes, que somos mansos, que somos pacientes. Los cristianos nos deberíamos de caracterizar por esas cualidades de carácter. ¿Y cómo se van a mostrar? Bueno, sigue diciendo así, verso 13: soportándoos unos a los otros. Ahí estás practicando paciencia, ahí estás practicando misericordia, allí estás practicando benignidad, ahí estás practicando mansedumbre. Cuando tú soportas a las personas, cuando tú soportas, estás de alguna manera practicando lo que Dios te manda. Y no solo queda ahí, sino que dice: y perdonándoos unos a otros. Así que soportas, pero perdonas. No te quedas cargando eso siempre, sino que te vacías de ello y sigues en el perdón. ¿Sabe? Muchas veces nosotros tenemos en nuestro corazón un vasito, ¿verdad? En ese vasito lo vamos llenando de me hiciste una, me hiciste otra, ya llevas 3, ya llevas 4. Ay, ¿cómo he soportado a esta gente, a esta persona? Qué bárbaro, me merezco un premio porque cómo le he aguantado todo. Pero estás amargado porque no lo perdonas, porque simple y sencillamente estás acumulando. Y los cristianos no acumulan. Los cristianos rompen su vaso para que sea sin fondo. Hasta 70 veces 7 has de perdonar a tu hermano que te ofende. Y allí, perdonando, practicas mansedumbre, practicas misericordia, practicas paciencia, practicas el perdón. ¿No quieres ser paciente? ¿No quieres ser benigno? ¿No quieres ser misericordioso? Bueno, pues entonces perdona, 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 perdona. Y allí está la clave, en el perdón. Pero sigue diciendo el verso 14: y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, porque lo puedes hacer porque lo tienes que hacer. ¿Cierto o no? Perdono porque tú me dices que lo haga, Señor, pero yo si fuera, pero ya le hubiera dado su merecido. Hazlo en amor. El ingrediente que de alguna manera hace que las cosas sean todavía más loables es el amor. Porque estamos hablando de obedecer a Dios y debemos de hacerlo en amor. Porque además dice que es el vínculo
perfecto, es la unidad perfecta. El amor es la unidad. A veces se habla de unidos, a veces se habla de juntos, pero no revueltos. Pero el amor es la unidad. Si nos amamos, hay unidad. Si no nos amamos, no hay unidad. Es simple. Y podemos estar juntos y podemos trabajar juntos y podemos hacer 1001 obras sin amor y no hay unidad. Porque la unidad es el vínculo perfecto, es el amor. Verso 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios gobierne, o sea, controle tu vida, que esté presente siempre, no solo en momentos, sino siempre. Y cuando tienes esa paz que el apóstol Pablo dice en otro texto que sobrepasa todo entendimiento, entonces tienes un corazón agradecido. Le das gracias a Dios por la lluvia. Le das gracias a Dios por el granizo, por el frío, por el calor. Le das gracias a Dios por todo. Por todo. Porque es un corazón agradecido. Porque es un alma que no se olvida de todos los beneficios que ha hecho Dios en la vida. Y una inundación no va a estropear eso. Y un granizo no va a estropear eso. Y un frío no va a estropear eso. Bendice alma mía Jehová y no se olvide de ninguno de sus beneficios. Así que sed agradecidos. Verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta es la vida cristiana. Esta es la vida cristiana. La palabra de Cristo more en abundancia. No poquito, sino mucho. Mucha palabra. ¿Cuánta palabra necesitas? Toda la que puedas. Pero no solo un día, sino todos los días. Que abunde en tu corazón. Y por eso la idea de memorizar, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes que me desvíe de ninguno de tus mandamientos. Así que de alguna forma necesitamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como agua que purifica nuestra mente, nuestro ser. Por eso la invitación es: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y después, enseña a otros, exhorta a otros, y no lo hagas con tu sabiduría, sino con la sabiduría de Dios, esa que desciende de lo alto, del Padre de las luces. Esa sabiduría que está aquí en este libro plasmada y de alguna forma habla de la Biblia, habla de lo que Dios dice, no de lo que tú piensas o de lo que tú quieres. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que Cristo tiene que estar siempre en nuestra vida, porque una vida cristocéntrica se refleja en nuestras acciones. Y Dios tiene que estar siempre en todo. Él tiene que estar en la comida, en el ejercicio, en todos lados tiene que estar Dios. Siempre, siempre. No podemos huir de su presencia. Tenemos que tenerlo siempre presente, porque somos cristianos cristocéntricos. Y después esto lo va a transportar al hogar, porque había hablado a la iglesia, pero ahora lo va a hacer cuando vayan a sus casas, casadas, están sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y alguna mujer diría: ay, Pablo, pero es que no conoces a mi marido. Y después dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y algún marido diría: ay, Señor, pero es que me desespera, ¿no?
Y entonces dice, esto que estás aprendiendo en la iglesia es para que lo lleves al hogar. No es solo teología, no solo es conocimiento, sino es practica lo que sabes. ¿Y sabes qué es lo que sabes? Como mujer que tienes que sujetarte a tu marido y como hombre que tienes que amar a tu mujer. No importa cómo sean, ámala y sujétate. Después habla a los hijos. Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Así que si un hijo quiere agradar a Dios, obedezca a sus padres. Verso 21, padres, no exasperéis o no desesperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es que de alguna manera tenemos que entender que son relaciones mutuas, que no solo tú recibes, sino que tú también das, que es reciprocidad. Hoy tú, al rato él, y así. Porque de alguna manera estamos tratando de vivir la vida cristiana como nuestro Señor manda. Y después lo va a trasladar al plano laboral. Y va a decir siervos, o obreros, o trabajadores, o empleados, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. O sea, hazlo como si lo estuvieras haciendo para el Señor, no para los hombres. Por eso dice el verso 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Así que sujetarse al marido como sujetándose al Señor, amando a la esposa como amando al Señor, obedeciendo a los padres como obedeciendo al Señor, y no haciendo cosas como no haciéndolas al Señor, como exasperar a los hijos. Verso 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. ¿A quién servimos? Al Señor. Cuando amamos a la mujer, servimos al Señor. Cuando nos sujetamos al marido, servimos al Señor. Cuando obedecemos a nuestros padres, servimos al Señor. Cuando no exasperamos a los hijos, servimos al Señor. Cuando nos obedecemos a nuestros empleadores, obedecemos al Señor. Así que al Señor servís cuando hacemos todas estas cosas. Así que si no hacemos nada, no estamos sirviendo al Señor. Verso 25 y último. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Esta es la ley del boomerang. Usted sabe qué es el boomerang, ¿no? Es ese como una madera que está arqueada así, que la lanzan y regresa al que la lanza. Así que si hacemos injusticia, recibiremos injusticia. Es la ley de la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si yo trato mal a una persona, ¿cómo quiere que me trate esa persona después a mí? Si yo trato mal a mis hijos, ¿cómo quieren que después me traten mis hijos a mí? Así que de alguna forma vamos a recibir lo que damos. Sembramos discordia, sembramos odio, sembramos egoísmo, sembramos mentira, sembramos, cosechamos también. Porque no hay acepción de personas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar, eso también va a recoger. Así que cuando estamos dando el amor y la paciencia y la benignidad y todo esto, estamos sembrando. Un día vamos a cosechar también eso.
su tiempo, si no, desmayamos. Así que este pasaje nos enseña mucho vida cristiana, pero ahora hay que ponerlo en práctica. No solo conocimiento, sino hacer lo que sabes. Lo que sabes es lo que hoy vimos, porque lo tienes fresquecito en tu mente. Y hoy puedes ser benigno, hoy puedes ser misericordioso, hoy puedes perdonar, hoy puedes ser paciente, hoy puedes ser bondadoso. Hoy. Y que eso permanezca para mañana y pasado y para todos nuestros días, porque son características de un verdadero creyente. Si pues haber resucitado con Cristo. Vamos a orar. Les invito a ponernos en pie para terminar orando. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia para con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón entendido, un corazón dispuesto, un corazón obediente para hacer conforme a tu palabra. Gracias, Señor, por este día, porque tú has hablado a nuestro corazón, mostrándonos qué clase de persona quieres que seamos. Si somos hijos tuyos, Señor, ayúdanos a comportarnos como hijos. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice a mis hermanos, provee para cada necesidad. Guíanos durante esta semana que empieza y sobre todas las cosas, ayúdanos a hacer todo como para ti. Y en el nombre de Jesús. Amén. Amén.